2015 i és una novel·la que està en vies de ser traduïda al català, ara comentàvem, per Empúria, sortirà al setembre, al castellà, en qui surt? Random. En Random, clar, com les anteriors. Com les anteriors, sí. I bé, és un autor que reprèn sempre el tema del diàleg, Orient-Occident, ets arabista, també vas tractar el llibre aquest tècnic de parles d'elefants... De res, de batalles d'elefants. De res, de... No, de batalles de res. De batalles de res i d'elefants. Aquest és el que he llegit, jo. Sí, que era una història curiosa, viatge, no?, de Miquel Àngel. Sí, la invitació de Miquel Àngel a Istanbul. Després hi ha Zon, també, que va ser bastant polèmic, no?, pel tipus d'escriptura, sí, no? Perquè, mireu, això supera Proust, De fet, en Butxaca és molt impressionant, perquè són... Sí, és com un riu, no?, directament, un torrent. I després també vas escriure una novel·la que era Remunta a l'Orinoco, que te'l van publicar en català també molt aviat, no? Aquesta de les primeres. No mata, no. Ai, doncs mira, està molt bé, és una història ambiental al Brasil, aquesta és bastant diferent. Ah, a Venezuela, sí. A Venezuela, bueno, tot el que era el... Però no, jo no... Home, no és el meu millor llibre. Bueno, però vull dir que... Suposo que com a escriptor... Es va presentar aquí, crec, jo he vist, no? Sí, és el que et deia, el Fora també va presentar aquí. Sí. I bé, i ara amb algun curt, que d'alguna manera, doncs, no sé com l'has rebut aquest premi. Doncs, bé, però va ser una mica... És molt impressionant perquè la forma que té el premi és molt estranya. L'acadèmia és una acadèmia. Els membres són de per vida i des de l'inici, és a dir, del 1899, em sembla, és en el mateix restaurant a París, que és el restaurant de Rouen, a prop de l'òpera. I allà fan les seves reunions, tenen una sala, com aquesta, més o menys, que és un mini museu Goncourt, amb retrats, manuscrits del Goncourt, allà. I una taula, més o menys d'aquesta mida. Estan allà, dinen i tenen coberts de vermell, amb el seu nom, allà, de tots els jurats, són els mateixos coberts des del principi, i de fet, quan hi ha tanta gent a la sala al moment del premi, hi ha algú vigilant que ningú s'emporti a I ells surten, és a dir, anuncien el premi, arriben allà cap a les 11, el dia del premi, o així, voten, i surt un d'ells a baixar les escales del restaurant i diu, and the winner is... I nosaltres estàvem esperant a l'editorial, que està al costat del Sena, a Cartier Latin, esperant, pensant que no ens el donarien. Estàvem allà, eren, quarts d'una, pensant a veure on aniríem a dinar. I surt el Didier Delcoing dient le prix Goncourt 2015 est attribué à Mathias Sénart pour Bout solaire. I sortim corrents, allà agafem un taxi i arribem. I hi havia tanta gent en aquella placeta davant del restaurant i a les escales del restaurant que la policia m'ha hagut d'obrir la porta del cotxe, fer-me pas. Com una estrella de cinema. I això, clar, jo venia d'una idea de literatura que no era aquesta, però no sé, potser 500 fotògrafs, càmeres de tele de tot el món, hi havia TV3, no sé què, periòdico. I em van posar al pis de dalt del restaurant per darrere, perquè hi havia massa periodistes allà a les escales. Atravesso les cuines, hi havia aquesta, que estava abarrotada també de periodistes, i veig, gràcies i tot, i ells estaven dinant ja, havien començat, havien acabat les cuixes de granota, que era el primer plat. I em vaig quedar allà fent entrevistes amb gent i tot, anaven passant els plats i estava de peu mirant-los. Una sensació molt estranya. Una sensació molt estranya. I després sí, és que és una marca
Funciona com una marca, és una marca molt recent. Segell Molt. era... I després del premi, Café. Café sol. Café sol. jo... Perdó, no entenc. No, no passa. En tot cas, és un premi que està bé que és obra publicada, perquè aquí, per exemple, gairebé tots els premis són obra inèdita. Sí, això a França no existeix. Que aquí és A un... França no existeix, és una cosa molt... L'aigua? Que el fet que intento explicar a francesos com van els premis d'aquí, no ho entenen. Sí, però insisteixen, insisteixen a fer-ho... Una aigua més per aquí. Sí, i una aigua natural. Sí. Vale, i el preu no. Tenim potser un petit problema lingüístic, no? Si havia anat un descafeinat de mà. No, sí que... És que ella és pacient, alors que c'est bon pas que en català. Bon. Ah, pardon. Un peu. Ah, désolé, je sais pas. Mais on peut parler français aussi. On peut mélanger les langues. Sí, Parler un peu en castellà. sí, sí. En tot cas, yo no sé si por el tema de... Es un libro que es mucha actualidad, ¿no? Viene a cuento por el tema de la guerra de Siria, si Sí, esto de crees hecho. que ha contribuido, ¿no? También, que vaya- claro, sí, creo que el tema tiene Porque mucho que ver. detrás está pues la relación con Oriente, que bueno, que se... Claro, esto tiene mucho que ver. De hecho, si se mira, porque el concurso funciona por listas. Hay una primera lista que será en septiembre con entre 12 y 15 libros. Y luego una segunda donde solo quedan 7 u 8. Y la última, las finalistas, que son 4. Normalmente, pero después... Un año son 3, otro 5, pero... Y de los últimos libros que quedaban, casi todos tenían algo que ver con Oriente. Era Edicadur, que es de origen de Túnez, pero, bueno, francés, pero de origen tunecino, con un libro sobre el Magreb de los años 30, 20-30. Tobinato, que es un psicoanalista especialista que es el alumno de Georges Devreux, que es el gran especialista de este tipo de psicoanálisis cultural, digamos. Con sus recuerdos, porque él creció en el Cairo. Entonces es un libro sobre el Cairo de los años 50. Y yo con Busol. Y después un libro que no tenía, bueno, en teoría nada que ver, que es sobre la vida de Racine, titulado Titus n'aimait pas Bérénice. ¿Titulado cómo? Titus n'aimait pas Bérénice. Titus no amaba a Bérénice. Y Titus es un rey de Oriente también. Bueno, todo más o menos encajaba con la actualidad. Creo que eso seguramente tiene algo que ver. Y es muy raro ver cómo en un momento dado todos los libros que salen en el mismo momento pueden tener, al final hay algo en el aire, algo en el ambiente que conforma como varios pero temas que vuelves a ver en muchos libros, lo cual es raro porque sabemos que el tiempo de escritura de uno es el mismo que otro y el hecho de que los libros salgan al mismo momento es también casual, claro. Pero resulta que da esa impresión de... Porque yo empecé a escribir el libro antes incluso de la guerra de Siria. Que es un libro que empezó, lo que es investigación y todo esto, justo después de Zona. Zona salía en el 2008. Sí, bueno, eso no es dedicación completa, como se dice. Pero... Claro, ¿no? Exacto. Y este proyecto, claro, sus raíces están también en mi formación académica y en el momento en que yo tenía una pequeña experiencia universitaria. Y este lado que tiene así como entre ensayo y sí, porque hay mucho...
Y cuando estalla la guerra, pues, ¿cómo afecta la redacción del libro? Porque, claro, De hecho, la redacción propiamente dicha empieza cuando empieza la guerra en Siria. Y es algo que acompaña un telón de fondo horrible toda la escritura del libro, que sale de vez en cuando en la novela, como salía en mi vida de vez en cuando. Sí que hay... la novela realmente un intento de hablar de los puentes, ¿no? Que existen, ¿no? Entre estos dos los universos, ¿no? Y todo el repaso que hace sobre todo los compositores, que es un libro con mucha teca, que digo en catalán, muy... Sí, algo denso es por el lado... Bueno, yo intento... Mi idea era concebir algo como una poética del saber o una erótica, ¿no? de ensayística, que hay algo a la vez amoroso, porque es una historia de amor, pero es una historia de amor entre universitarios, entre gente que, bueno, su mundo son libros, autores, músicos, y claro, es cómo esta gente habla de amor, pues intercambiando puntos de vista sobre Beethoven o visitando museos, o Claudio, claro, visitando museos y citando, bueno, peleándose sobre un libro de Claudio Magris. Sí, sobre el Danubio, ¿no? Y el personaje de Franz Ritter, que es este musicólogo que tiene que estar constantemente explicando que eres musicólogo, que no toca ningún instrumento, pero que sí, claro, eso es un poco la maldición, ¿no?, de los musicólogos, como de los historiadores del arte también, que la gente le dice, pero pintas, no. Pues a Franz le pasa igual, que es musicólogo, pero no toca realmente, algo sí que sabe, pero no toca realmente ningún instrumento. La gente le pregunta, ¿pero qué? Entonces, bueno, justamente hablando de compositores, uno de los que sale es Reinaldo Hahn, ¿no? Porque enseguida vi relaciones, bueno, Proust sale mencionado. Sí, de hecho, claro, sí, hay un libro que extraordinariamente interesante, que seguramente ustedes conocen, que es el de Dominique Julien. Dominique Julien es una universitaria que ahora da clases en Canadá, me parece, o en Estados Unidos, que es a la vez proustiana, pero también es especialista de la recepción de las 1001 noches en Europa y de la recepción de varias obras árabes en Europa. Entonces, tiene estos dos lados y ha escrito un libro absolutamente increíble y maravilloso, que creo que es una versión mejorada de su tesis doctoral, que se llama Proust et ses modèles. Lo he publicado, ¿no? Esto así como tal, Proust et ses modèles. Sí, claro, está publicado, sí. Proust et ses modèles, donde ella mira o analiza o lee La recherche du temps perdu, viendo cómo se puede ver como si Proust tuviese dos modelos que actúan un poco como... ¿Falta algún café? ¿Falta algún café? No, ya está. Vale. Yo me quedo, cap problema. ¿Sí? Y entonces estos dos modelos que tiene Proust actúan como un poco como dos faros, ¿no? que iluminan y son como dos direcciones que no tienen nada que ver, pero que están ahí y que le permiten avanzar en la escritura y ir ahí, ¿no? Como modelos de dos formas muy distintas, que son, por una parte, las memorias de Saint-Simon, estas descripciones muy sabrosas de la vida de corte en el siglo de oro de Luis XIV, en 14 y 15 en Francia, y también las 1001 noches. Y tiene y ese análisis yo creo es muy relevante y lo demuestra muy bien cómo esto influye en Proust. Entonces, no es que Proust reescriba las 1001 noches, pero está ahí como
una figura que sale también, no solo en la composición, en la idea de la recherche, pero también sale muchísimo en el texto, en lo cual yo nunca me había fijado, pero las Mil y una Noches están muy presentes en la recherche de temperatura. Hay dos, claro. De las Mil y una Noches era el lector. Sí, era el lector, pero también lo cita como, no sé si recuerdan que en Combray, cuando recuerda a su abuela tenía platos con los dibujos de las Mil y una Noches, y eso es, digamos, la primera versión prustiana de las Mil y una Noches, que son estos platos, que esos platos están hechos con, bueno, eso que recuerda Marcel y que habla de esto, y de las Mil y una Noches en la traducción de Galland, que es la primera del siglo XVII, que es, claro, una traducción de... Es la primera versión. Sí, ¿no? es la primera versión, versión. pero que tiene un... No es, obviamente, no es fiel, ni mucho menos, el texto, pero es muy casta. Tiene... Censurado, pues, ¿no? Pues censurado, sí, es una forma de traducir que, bueno, cuando las escenas de sexo se borran de repente, ¿no? Se saltan algunas líneas, algunos versos y todo eso. Y eso es como la versión de la infancia, claro, ¿no? de Combray. Y luego sale otra versión, que es la de Madrus. La de Madrid. Pero, ¿y Proust que leyó la primera? La segunda no la... Sí, claro, la segunda también. ¿Dices que salió en 1914? ¿No? Sí, no. Ah, no. Esto No, la traducción de Madrus. Madrus es un tipo muy interesante que conoció a Proust y a Reinaldo Hahn también, que es un médico de origen del Cáucaso que creció en el Cairo y que luego estudió medicina en Beirut. Nació en el 1870, algo así. Y después de estudiar medicina, se trabaja como médico en un barco de mensajería marítima, entonces da la vuelta al mundo durante años y se dedica a traducir las Mil y una Noches porque tiene muchísimo tiempo libre. Y él, como claro, es de lengua materna, pero también, de árabe, ¿no? Sabe perfectamente el árabe, incluso clásico, y traduce las Mil y una Noches durante estos años de viaje en barco. Y luego se apasiona por la vida en París, deja la marina y se afinca en París y es muy próximo a los círculos de la Revue Blanche, donde estaba Mallarmé, Pierre Louis, toda esta gente. Y poco a poco su traducción de las Mil y una Noches se vuelve como una parte estética de este grupo. Se publica por entregas poco antes del 1900, por realmente al final del siglo XIX, y tiene un éxito brutal esta traducción, porque precisamente es la estética de avant-garde de la época, ¿no? Y gusta mucho a Mallarmé, pero también al muy joven Apollinaire. Bueno, toda esta gente se nutre también de esta traducción de las Mil y una Noches, que viene durante un tiempo a representar las Mil y una Noches mismas, ¿no? Se ve como, por fin vemos lo que es Oriente, casi lo podemos tocar en su realidad, cuando no, es también una traducción más que también tiene sus rasgos como... por ejemplo, Madrus, si bien Galland no ponía escenas de sexo ni nada de erótico, pues Madrus lo hace al revés, pone mucho más de lo que... Pero existe un texto, el texto original, porque está traducido. ¿Existe un texto fijo de los cuentos? No. ¿O son una colección de escritos? Es decir, Madrus, ¿qué traduce? Bueno, Madrus traduce la edición de Boulard, que se publicó en el Cairo en los años 1830 o 40,
Es En una, árabe, en árabe. que es la edición árabe de la traducción de Galland. Es decir, los cuentos son originales árabes, pero la recopilación de los cuentos se hace según el orden de Galland. ¿Y la primera? La primera traducción, Sí. Galland tenía a su disposición varios, eso hay un estudio muy, decir, de 1000 páginas sobre el tema, la historia de los cuentos de la Mil y una noches, de Jean-Claude Garcin, gran historiador francés, especialista en el mundo árabe. Galland, ¿qué hace? Tiene en una parte un manuscrito donde están cuentos y el cuento marco, que es la historia de Shahrazad y Shahriar. Y luego otro manuscrito con cuentos, con Sinbad, por ejemplo, que no formaba parte de lo añade él, y otros así. ¿No? Sinbad era un cuento aparte. Y los añade dentro del mismo proceso, solo añade una frase más, y la noche tal, pues Shahrazad, bomba. Y claro, cuando los árabes imprimen las Mil y una noches, ya esta traducción, digamos que ha tenido tanto éxito que incluso en el mundo árabe se quiere leer estos cuentos, claro. Entonces se publican, pero en el orden de Galland. Y Mardrus traduce desde la edición impresa, ¿no? Entonces traduce más o menos los mismos cuentos que están ya en Galland. Pero luego las traducciones modernas, por ejemplo, pues cada uno, según el manuscrito con el que trabaje, pues o la edición de impresa o varias ediciones impresas árabes. Luego, la versión, digamos, que más se parece al manuscrito que utilizó Galland sin añadir los cuentos que él añadió, es la de René Cawam, que está publicada en Phébus, en Francia, pero que es muy rara para nosotros porque está como la mitad, es decir, no está ni Sinbad ni nada. Y el lector dice, pero esto no son las Mil y una noches. ¿Y hay varios escritores en los cuentos o...? No se sabe. No se sabe. No, se sabe algo. Por ejemplo, el cuento Marco, ¿no? Esta historia de Shahrazad, es persa. Sí, de Irán. Pero no tenemos el texto original en persa. Pero se parece mucho a otra recopilación de cuentos iraníes, pero no es exactamente lo mismo. Pero por los nombres, las historias, sabemos que esto es de origen persa. Y luego hay, eso es una aproximación, ¿no? Digamos, dos grandes tipos de cuentos. Unos son de origen abbasí, de alrededor de Bagdad, del siglo IX-X, que son todos donde salen Harun al-Rashid, por ejemplo, o todas esas, el ladrón de Bagdad, todo esto. Es un tipo de inspiración. Luego la segunda son cuentos más bien egipcios, del siglo XV-XVI, en ambiente mameluco, que son la historia de Abusir Abukir, Ali Baba y los 40 ladrones, por ejemplo, ¿no? Que este tampoco estaba, ese se lo añadió Galland. Y bueno, esas historias más o menos son dos grandes inspiraciones. Después hay cuentos que no sabemos exactamente de dónde vienen, pero como Sinbad, por ejemplo. Pero eso es la historia de las Mil y una noches, así. Y entonces Proust tiene también estas dos versiones, la versión de la infancia, que es la de Combois, la de Galland, ¿no? En una versión seguramente para niños, porque habían muchísimas de estas cuentos de las Mil y una noches, dadas en 200 páginas para niños con ilustraciones de tipo que están en los platos de la abuela. Y luego, ya mayor, alrededor de 1900, pues lee la traducción de Mardrus. ¿Cómo recibe, ¿no? este Oriente a través de Pues las noches? eso no lo sabemos porque, él? bueno, que yo sepa, pues, creo que si lo supiéramos, pues Dominique Julien hablaría de esto. No tenemos comentario directo de Proust sobre las Mil y una noches. Lo que tenemos es lo que está en la recherche.
que es un Una comentario. experiencia que pasa a través Exacto. es tan interior, ¿no? Que... Una comparación incluso explícita de la recherche, diciendo en este libro tan largo como Las Mil y una Noches. No, exactamente dice... Compara incluso, supongo, por esto que decía, que la alusión a que hay mucho disperso, no se sabe muy bien, en cierto caso tan largo, con partes que se pueden incluir o no. E incluso lo que dice él, que hace referencia exactamente a Las Mil y una Noches, bueno, son dos cosas que me parecen muy importantes, que es por un lado, ¿qué hace Sherazad? Ella habla para sobrevivir. Si deja de hablar, muere. Claro, porque lo mata el sultán, la mata el sultán, la mañana siguiente. Entonces, es la escritura como forma de sobrevivencia, ¿no? de este combate desigual en contra de la muerte y del tiempo. Eso que hace Proust, por otra parte. Y luego él dice que escribe, tiene que escribir, en el Temps Retrouvé dice, habrá que escribir un libro de noche, no una noche, ni 1000, no, ni 100, ni 1000, ¿no? Para llegar precisamente a lograr lo que Y descubre al sería el final. voyeur. ¿Cómo? Saint-Simon et le voyeur. Saint-Simon, c'est la part, disons, C'est sociale, le voyeur. évidemment. Voilà. C'est l'observation du Faubourg Saint-Germain, tout ça, c'est vraiment la cour, le salon des Verdurins, ça c'est bien sûr plutôt Saint-Simon. No, ese libro es apasionante, el de Dominique Julien, realmente. Lo hice yo. ¿He publicado cuándo el libro de Julien? Hace tiempo, ¿no? Bueno, unos 10 años o sí. No es muy antiguo, pero ella es bastante joven, tiene 55 años o 60, algo así. Pero el libro es antiguo, porque me parece que yo no lo conocía, el libro de Está en Corti. Corti. A ver qué año está, pero... Falti, no? De fet, si mai passés ella per Barcelona seria un puntazo, no? Que vinguera. Sí, sí. No, pero la idea esa del voyeur por un lado y la cuentista por el otro, está bien. I el tema nocturn també, Sí, no? sí, sí, Te'n exacte. parles Sí, aquí, sí, sí. no? De la nit. Sí, la nit, clar, que és per Proust el moment de l'escriptura, el moment del record, el moment de la solitud, també, no? Quan està publicat el llibre del Dominique Julien? No sé. Quin títol era? No sé si Dominique Julien. Ah, 89. Sí, el 89. 89. Le Milieu de nuit et le mémoire de Saint-Simon. Sí. En todo caso no fue una influencia aislada, ¿no? Sí que realmente trazas toda la influencia que tuvo tanto en escritores como en compositores, sobre todo, bueno. Sí, es que Las Mil y una Noches es el destino de esos cuentos es increíble porque han influenciado a todo Dios. Pero de una forma, desde el principio, cuando entran en Europa, ya en el siglo XVII, hay muchas continuaciones europeas de Las Mil y una Noches, francesas, inglesas, todo el mundo se pone a escribir cuentos árabes. Y esto dura, bueno, casi hasta hoy, ¿no? Este flujo de traducciones no para en francés o en alemán. Ahora tenemos no sé cuántas traducciones de Las Mil y una Noches. Y en español no sé, de hecho. Ah, sí, claro, está la de Margarita Castells, Grossinka, en catalán. El Prodestino sacó una que la vendió como el original de Las Mil y una Noches, que era muy pequeño, o sea, más reducido, o sea, menos páginas, hace unos años, y decía que era la fuente original de donde venían todos los demás. Exacto, que eso es el famoso manuscrito más reducido, ¿no? Sí. Pero que eran traducciones de la versión francesa, entonces. No. Sí, ¿No? bueno, Aquí no, ja no es fa això. En català no. No, la prova és molt bona i és d'una revista que, desgraciadament,
va morir molt jove, que es deia Dolors Cinca, i una altra que és Margarita Castells. Estan 2 volums. Són 2 volums a prova, sí. Molt macos. Està molt bé, la traducció està molt bé. Però la castellana aquesta que dic original jo diria que no es traduïa directament. També en castellà hi ha Fanjul, que és crec que va traduir també els milionaris, que és una revista de Madrid, o d'Alacant. No, la historia de los millonarios es algo fascinante. De ver todo lo que esto es como un río que luego se convierte en miles de arroyos que están por todas las letras europeas, de hecho. Y luego vuelve a lo árabe. Porque después, eso, también que es algo muy raro, es que estos cuentos no eran considerados por los intelectuales árabes como algo relevante ni importante, lo veían como, literatura casi juvenil o para mujeres. Y claro, después, ¿no? Cuando ven el interés de Occidente por esos cuentos, pues ellos también se apasionan por ellos, pero muy tarde, ya ha entrado casi a final del siglo XIX. Interesante esto también. Es decir, hay un retorno, ¿eh? Exacto. Sí, que estos movimientos que a mí me fascinan, que son como algo viene de ahí, de aquí, da la vuelta, se transforma, se nutre de todos estos. Y... Hay un precedente histórico que es el caso también, el caso de Aristóteles. Aristóteles nos llega a nosotros por las traducciones del árabe de la Escuela de Traductores de Toledo. Sí. El primer Aristóteles que nosotros conocemos es traducido del árabe. Sí. Por la Escuela de Traductores de Toledo. Muchos textos del griego vienen a través de traducciones del árabe y hebreo. Después ya hay un trabajo filológico, pero ulterior. O sea, que sin la Escuela de Traductores de Toledo, los árabes conocían mucho mejor a Aristóteles que... Sí, Averroes, por ejemplo, claro. Comentó todo. Cuando Córdoba era el centro del mundo. Y no Perpiñán. Una pregunta que en el interés del curso, aparte de estas alusiones a las noches, hay también aspectos, por ejemplo, el papel que juega tan importante el jardín este del tío, ¿cómo se llama el tío? El jardín de aquí. El jardín catalán. Sí, catalán. ¿El Precatlón? Este es un jardín que además yo lo he visto y realmente es fascinante. Entonces, este hombre su tío había vivido en Argel. Y le había marcado muchísimo. Pues hay páginas, ahora no, yo hubiera sabido, que me enteré ayer de que había esto, yo hubiera ido a buscar las páginas enteras en las cuales habla con muchísima minuciosidad sobre el jardín. Es un parque, ¿no? Es un parque, vamos. Sí. Vale. Es público, digo. Pero que está lleno está lleno, sí, es público, sí, se puede visitar, pero está lleno de plantas exóticas. Porque el tío de verdad, ¿no? Diga que no hay un personaje real, pues se sabe que había. El tío de verdad había vivido mucho tiempo en Argel. El tío de Proust, el personaje en el cual se inspira el jardín. Y después también el padre de Proust había sido médico, Sí. Era un gran epidemiólogo, como se dice. Era un gran, y había estado enviado por el gobierno francés en el Cairo, justamente, en Egipto, haciendo vacunas. O sea que hay Del tío me parece que hay una foto o una postal vestido de lo árabe Es verdad, sí. que la conservaba, ¿verdad? Sí. Marcel Proust la conservaba o estaba en la casa de Illier. Una fotografía del tío vestido con... Sí, aparte fumaban pipa de agua o algo así. Sí, claro, eso será el cliché de la época. O sea, que había un orientalismo presente. También ¿no? trajo... Pero sí, mi abuelo, Eso es un poco lo que cuenta el libro, fotografías de ¿viste? mi abuelo disfrazado de... Esta época está llena de clichés sobre Oriente, de tipos fumando ahí como Pierre Loti en una valla. Representaba para ellos un poco la libertad, ¿no? No También, sé, sí, cómo bueno, veían este Oriente exótico, ¿no? Exótico, distinto, diferente, la diferencia, la libertad sexual, posibilidad de
de aventuras también, y sobre todo el placer del otro, de vestirse de otra forma, de tener como, sí, ideas distintas. Sí, era una moda. Bueno, el colmo de este momento es cuando se inaugura el canal de Suez en 1869, que toda Europa está ahí. Y claro, y vuelven con millones de objetos, de fotos, de historias, y creo que después de esto, pues todo el mundo ya se viste de árabe y fuma pipa de agua. Camille Saint-Saëns, el músico, Sí. pasaba los inviernos en Argel, que Claro, sí, murió ahí. en la radio catalana decía que iba por el clima. Por otras cosas iba además por el clima. Sí, pero bueno, el clima es De hecho, murió ahí. Cataluña Música, que es muy puritana. Había una locutora. Maria Dolors Busquets. Camille Saint-Saëns, que passava tots els estius, els hiverns, a Ranger, pel clima. Sí, reina, sí, pel clima. Doncs George Sand, que escriu unes cartes en què quan convidaven a la casa de camp a Flaubert se'ls vestia, se'ls disfressava amb vestits que havia portat del seu viatge. Sí, i se'ls posava allà, i ho alegrava tota la família. Però disfressat. I Reynaldo Hahn, dans tout ça. Reynaldo Hahn, comme musicien, il est aussi orientaliste. Dans ton livre. Oui, en fait, le livre retrace un peu l'itinéraire de certains orientalistes, en musique notamment. Et je parle un peu de Reynaldo Hahn comme musicien, comme compositeur et comme critique de musique. Et ce qui est passionnant dans Reynaldo Hahn, c'est que bon, non seulement c'est le lien direct avec Marcel Proust, hein, le Petit Poney, mais c'est aussi un compositeur orientaliste. Il a écrit notamment beaucoup de pages de piano directement sur le Bosphore, dans comment on appelle ces bateaux ottomans, un caïque. Il le note sur la partition. Donc il y a beaucoup de pages. Bon, évidemment, il y a ces mélodies. Ces mélodies sont aussi avec des textes orientalistes. Il y a beaucoup de choses dans toute cette chanson française de l'époque. Tous les élèves de Massenet, en gros, deviennent des orientalistes. Mais aussi, Hahn, dans ses compositions, ses quelques compositions pour piano, il y a beaucoup de choses qui sont composées sur place, avec des airs un peu turcs, de paysages et d'airs du Bosphore. C'est ça qui est assez passionnant, c'est de voir comment Reynaldo Hahn, pourtant l'origine est plutôt de l'autre côté de l'Atlantique et pas du tout de la Méditerranée, et lui aussi. Est-ce que vous savez quelque chose de cette histoire? Parce que je n'ai jamais compris si c'était vrai ou pas. Cette histoire de duel que Proust a eu, parce que justement, quand Reynaldo Hahn a présenté quelques-unes de ses mélodies, alors Proust lui a fait dans le Figaro une critique très positive. Alors il y a eu un autre critique qui a suggéré qu'il avait fait cette critique pas par la qualité mais par des rapports, disons, autres que le climatisme. Et alors lui, Proust, il a considéré ça comme une offense. Et je sais qu'ils se sont battus à duel avec la critique. Ah oui, ça oui. Mais on ne sait pas le résultat. Bah, on suppose que Proust a survécu. Hay una especie de incógnita ahí, es que el duelo sí, además de hecho, que Reynaldo Hahn, efectivamente, de hecho la relación entre ellos nunca se rompió. Es decir, las cartas van su casa sin llamar. Y que además el último día lo visitó, es decir, pero lo que yo he oído muchas alusiones al duelo, y dice sí que el honor, que no había juez que pudiera lavar su honor
Hay una carta. Pero que había que... Hay una carta muy divertida de Proust que le manda al crítico periodista. De periodista, sí. Que le dice, habíamos quedado primero de la mañana, pero yo tardo mucho en vestirme, levantarme, por lo tanto mejor que quedemos hacia el mediodía. Sí, se lo manda, o por la tarde. Hay una carta muy divertida, además. Pero no sé claro el resultado de cómo acabó esto. Pero que él mismo, o sea, el periodista, él sí que, bueno, él también era homosexual aparte. Sí, es que... O sea, que encima, o sea, lo acusa al otro que estaba cuando él... celoso, justamente, de la relación entre Reinaldo Hahn y Proust. Pero en todo caso... Relación que ya no era, porque, ya no era, claro. Ya no era, pero en todo caso hay gente que tiene celos en el pasado. Así retrospectivos. Pero lo que es curioso es que lo que nadie describe es qué pasó en el duelo. Es decir, o sea, debe ser una parodia, ¿no? Parece que no se sabe, no se sabe. ¿Qué consistió? Los compañeros, me parece, los padrinos que había. Un acuerdo. Llegan a un acuerdo. Llegan a un acuerdo. Parece, Ah, no llega a ver. Es la carta esta que le dio es muy temprano. ¿Pero qué era? ¿Pistola o espada o qué escogió? Porque él era el ofensado, entonces podía escoger el arma, ¿no? Era un hombre, por ejemplo, tenía muchísima consideración por los militares. Era un hombre de honor, vamos. No, esta imagen así un poco de un hombre de honor. Él defendía el honor como una... Es decir, de hecho, no hizo la... Bueno, él no hizo la guerra porque le excluyeron, por enfermedad, no porque intentara y le pase de joven, no. Gente malado, pero no... Asmático y... ¿Pero cuántos años tiene en el 14 entonces? ¿Cuántos años tiene Proust en el 14? En la guerra. 45, no. 35. 30 i algo. Perquè és del 71. Que ya se consideraba viejo. Tenia l'any... Y se pone por 25, En el 14 ya está fuera de cupo, ¿no? 44, sí. Sí, 34, és del 71. En el 14 no es movilizable, 14. de todos modos. 71 són 43, bastant. El 14, sí. Y a las horas no el pueden cridar más. Trop vieux. Trop vieux, il était trop vieux pour faire la guerre. Mais en tout cas, il n'a pas pu faire subir le service militaire parce que justement, il était malade. Ça oui. Il a commencé, il a été à la caserne, mais après... Ça oui, mais par contre pour la guerre, de toute façon, c'était trop vieux. Puisque on sait que même jusqu'en 15-17, on mobilise les gens d'entre 30 et 40 ans dans les troupes territoriales, qui sont des régiments dont on ne se sert pas en fait, qui font... on les envoie même pas réellement sur le front. Il y en a beaucoup qui seront prisonniers en mars, par exemple, quand les Allemands prennent une ville en entier, genre Maubeuge, voilà, mais ils se battent pas. Et donc même... Et on ne mobilise pas après la classe, donc ceux qui ont 40 ans, quoi. On ne les mobilise même pas. Donc de toute façon, il n'a même pas reçu d'ordre de mobilisation. No va passar per exàmens mèdics per descartar, doncs, de mobilitzar-lo? Em sona que li van arribar... És possible, però no entenc per què, perquè no... Si no ens hem equivocat, té 44 anys. Sí que havia... que tenia por i que... On le réformait. Ouais. Il est probablement réformé, Proust, non? De toute façon, oui, mais de toute façon, même pour son âge, je pense qu'il n'était pas mobilisable. En tout cas, pas au début. Per això, potser al principi no, després devien veure que això s'allargava i bueno, potser encara no tocarà anar, no? Clar, perquè ells fins i tot al 17 no podien saber que això s'acabaria l'any següent. Sí, pensaven que seria una guerra ràpida, no? Sí. I també li deien que Proust era un autor amb ulls trets orientals, no? Això també fa molta gràcia. Sí, fa molta gràcia perquè les fotos no... Que tenia ulls orientals. És un estereotip. Oi que sí? Les yeux foncés, c'est un stéréotype. Ah oui. Ouais, pas des juifs en fait. Paul Newman aussi était juif.
Diu que va fer això potser perquè els espanyols Hi ha una traducció en espanyol o català de les cartes de Proust, no? Ni una recompilació ni... No, soltes, alguna, potser amb algun text, però no hi ha. Sí, el text va treure allò de cartes a amigos espanyoles o una cosa així, que era un llibret petitet a 4 espanyols que havien per París a la seva època i això. Però era un... Pues això seria guapo, escollir unas cuantas cartas. Y alguien sabe, perdón por mi ignorancia, Proust y Paul Valéry tuvieron trato. Ni idea. Sé que el Paul Valéry va ser un dels que va fer una de les... dels articles quan es va morir, que li van fer la Nouvelle Revue Française. Eran del mismo año, del 71. Los dos eran muy amigos de André Gide. Pero... Em sembla que no hi havia... Per l'escrit que fa era bastant distant, no? Com molt... no era especialment afí a Proust. Semblava que ell era com més l'acadèmic, el professor... Es muy curioso, ¿no? El caso... Sí. Flaubert y Baudelaire nacieron el mismo año. Después, al cabo de 40 años, Proust y Valéry, poeta, novelista, ninguno de los dos se conocen y en cambio son muy coincidentes. Y en el caso de Proust y Valéry, lo más paradójico y simpático y divertido es que Proust dice que no confía en la inteligencia y Valéry es un adorador de la inteligencia. Valéry es el poeta y Proust es el novelista. Hay que... Tengo que confesar que no he leído a Paul Valéry. Si fueras profesor de literatura francesa, tendrías que haber leído a Paul Valéry. Y bueno, a veces está bien. Le cimetière marin, tout ça. Oui, la Jeune Parc. La Jeune Parc. Si, c'est vrai. Je le disais vaguement, mais... Et puis la prose, les essais sont très intéressants. Ah oui? Ah oui, très. Il parle toujours de l'intelligence. Et Proust dit, je ne crois pas à l'intelligence, je déteste les œuvres de l'intelligence. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle toujours contre l'intelligence. Et Paul Valéry crée un personnage qui est toute intelligence, qui est Monsieur Test. C'est une espèce de paradoxe. Et ils sont nés tous les deux en 1871. Malgrat tot, Valéry al final de la seva vida escriu Cronos i Coronilles, que és com el polo posat a tot el tema de l'ídol de la intel·ligència de Valéry. Ah, sí? Sí, està publicat per Hyperion i no té res a veure. És molt més amorós. De fet, Valéry com mort per amor, no? El va abandonar. Ah, sí? Sí, el seu amant, que havia estat amb molts personatges famosos, això. El 45, just després de la liberació. Que he contat també que l'orientalisme també com una rêverie, no? També, aquesta que per Proust és fonamental el somni. Sí. La rêverie és a dir, al final el moviment orientalista a Europa amb literatura, art, música té poc a veure amb la realitat d'aquell moment del món àrab o Turquia o Iran. Això és només una molt petita part d'aquest gran moviment que de fet arran dels viatgers, dels pintors, dels músics que sí havien anat al sud o a l'est del Mediterrani, després, arran de les seves obres, hi ha tot un gran somni europeu que es construeix damunt d'això. I és un rêverie que va des d'Anglaterra fins a Polònia, passant per Espanya. Espanya és diferent, perquè Espanya tenia ja aquesta moda, però Espanya juga a casa a Orient, perquè clar, l'Orient és espanyol també, no? I els orientalistes espanyols s'interessaven molt més per Alhambra, Granada, Córdoba, històries d'aquestes que no pas per i una mica
pel Marroc i això, però no tant, clar. A Magreb sí que hi ha molts orientalistes que es fan allà o que es miren al Magreb i militars d'aquests que fan investigacions antropològiques allà i que fan uns estudis brutals del 19 sobre els tribus berbers. I de fet és aquest gran recorregut que fa com l'imatge de l'Orient a Europa és una cosa que dura fins als anys 40 del segle XX. I el millor pintor català del segle XIX. Fortuny és un orientalista també. Les descripcions que fa el Fortuny al de Venècia són totalment orientalistes. De fet, són els quadres de Carpaccio, que veu allà, els quadres de Carpaccio de l'Acadèmia, i és tota aquesta descripció que fa dels colors d'on Fortuny treu la inspiració, que és de les quadres dels ambassadors de l'Acadèmia, i efectivament és una cosa totalment oriental. Considera Fortuny el fill, parla com si fos un... De fet, és que clar, els quadres de Carpaccio és totalment... És una cosa que no se sap on passen, però tot el món que Espanya era oriental ja d'alguna manera. Sí, i el que és estrany en la música és que tots tenim una idea d'orientalisme en pintura, en literatura, en ciències socials, històries, però en música no. I és això que em va interessar molt amb el llibre, és retraçar una mica aquest fil també musical, perquè hi ha molts compositors que es van... com Camille Saint-Saëns, per exemple, que tenen com un costat molt orientalista, que es va inspirar molt amb músiques i històries d'Alger, per exemple, o el gran compositor polonès Szymanowski, per exemple, que va també viatjar a Alger. En fi, això existeix també en música. Berlioz és un orientalista, té una cosa molt... O Felician David, o aquesta gent que està una mica més oblidada. El Béniz. Que era de Camprodon. Era de Camprodon. Muy malas, pero muy interesantes. Sí que segurament el costat més exòtic de Camprodon és el Béniz. Tu quins coneixements tenies musicals a l'hora de fer, no? Perquè va descobrir una faceta teva No gaire. que no coneixia, no? O sigui, Home, jo sempre he sigut un apassionat de la música, però a nivell teòric la veritat és que d'història de la música sabia molt poc. I és precís gràcies a aquest llibre que ha de ser una mica més. No tant com el meu personatge, òbviament, però sí, una mica més. Però sí que has estat a Alep, no? Això sí. Sí, tots els viatges que són... Sí, el recorregut que hi ha en el llibre entre Turquia, Síria, Iran... Això és... Em vaig passar part de la meva vida. I ara, quan veus tota la situació actual, que parlen de croada i d'això, com ho veus? Pues és molt trist el que està passant, de fet. La catàstrofe increïble. És difícil d'imaginar perquè són, diguem que la meitat de la població de Síria, més de la meitat, o s'ha mort o està fora del país. I a Líbano, de dos persones, una és un refugiat. Sí. A Líbano, de dos persones, si vas a un cafè de Líbano, dos persones, una és un refugiat. De l'Iraq o de Síria, de Síria sobretot. No, és impressionant. És impossible. I a Turquia també, sí. Increïble. I això a poc està com inflamant tota la regió, si no es fa res, i és molt difícil actuar amb les tensions internacionals que hi ha al voltant d'això. És molt complicat. I és trist veure com Síria s'ha trencat totes les fronteres que contenia, la frontera religiosa entre sunnites i xiites, entre cometes, perquè els alauites són ben bé una cosa a part, no tenen molt poc a veure amb l'islam en general, perquè creuen, per exemple, amb la reencarnació i coses així, que són molt poc islàmiques, i tenen una religiositat molt d'iniciació, una religió secreta,
llibres secrets. En canvi, clar, els xiites d'Iran, que són molt més musulmans en aquest sentit, que són molt més tradicionals, d'Iran o del Líban. Pero hasta la guerra, hasta el conflicto, vamos, hasta la alianza circunstancial de los chiitas de Irán con los alawitas de Siria, hasta esta, que es una alianza un poco circunstancial, porque hasta entonces también estaban repudiados por los chiitas, ¿no? Sí, claro. No, lo que pasó es que esto empezó en el 80, cuando empezó la guerra entre Irak e Irán, después de la revolución iraní. Pues Siria... Una guerra tremenda, ¿no? Sí, 800.000 muertos. 8 años o 10. Siria apoya a Irán, el único país. Pero lo hace también... Bueno, tienen siempre una relación de... Somos amigos porque no podemos ser enemigos. Pero nunca... Los iraníes siempre han desconfiado del régimen sirio y al revés. Y saben que algún día, los sirios mismos saben que algún día, en un momento dado, Irán nos puede dejar caer así. Y... Porque, claro, después de eso, está también los rusos. Y los rusos con los iraníes siempre han tenido también relaciones muy complicadas. Y con el Líbano también, ¿no? Y claro, es una alianza que ahora existe, pero que se puede romper en cualquier momento. Sí, porque de hecho la alianza fue por la ruptura del partido Baas. Esto fue la ruptura entre Irak y Siria. Cuando ellos salían con Irán, porque si no hubiera habido la ruptura del partido Baas, no... Del 78, precisamente justo antes de la guerra. Sí, seguramente no. Pero también la ruptura del partido Baas es, digamos, la consecuencia, no la causa. Es decir, es porque Hafez al-Assad, cuando llega al poder, está enfrentado totalmente con Irak. Y ahí, claro, ellos ambos influyen sobre el partido que tienen a sus órdenes y dicen, mira, por motivos teóricos nos vamos a separar definitivamente, pero yo creo que es más bien una consecuencia y no una causa. Porque de hecho, el Ba'ath como partido teóricamente no pinta nada ahí desde hace 20 años. Es solo teórico. Lo utiliza el nombre, pero las ideas reales de Michel Aflaq ya no se aplican ni se discuten ni nada. Y si volvemos al orientalismo de Proust, hay, de todas maneras, en este orientalismo hay una componente hebraica. También, claro. Y además muy importante, ¿no? Sí, eso es también algo muy interesante, que es que ver cómo al final la cultura judía del norte de Europa, también ellos se interesaron por un lado, digamos, orientalista, que puede ser o bíblico, o también por así como una especie de ecuación que dice que, bueno, yo en teoría vengo de Palestina, bueno, de Jerusalén, entonces, pues soy un poco oriental, que es como la conclusión que viene después, ¿no? Y entonces, claro, se utiliza mucho esto en pintura, por ejemplo, historias hay cuadros mitológicos casi con... ¿de quién será? No recuerdo ver la imagen, pero de escenas, por ejemplo, del templo de Jerusalén y escenas como de celebraciones y fiestas judías con palmeras ahí en motivos totalmente soñados, ¿no? Y personajes como Esther y historias así como bíblicas, llenar todas las salas de exposición de París durante mucho tiempo. Y cuando se describe a un personaje judío, siempre se hacen términos un poquito orientales. Claro. ¿No? Sí. O sea,
Claro, sí, es el estereotipo también de muchas cosas, como por ejemplo en la ópera de Alevi, la juive, también tiene mucho que ver con el orientalismo. Bueno, y Stefan Zweig, cuando habla de los judíos errantes, por ejemplo, es que ahora estaba leyendo, y también habla de los judíos totalmente orientales, que con los rasgos y con los gustos y con la manera de ser. Sí, cuando la referencia que hace el narrador a Rachel Camp du Savoir, c'est la juive. Oui. C'est la juive d'Alevi. Oui, c'est ça. Oui, pas français. Alevi, d'ailleurs. Entonces es una ópera que él conocía. Entonces, justo. Era la ópera más conocida del tiempo, de la época. Y ahora no. Es el gran éxito de finales del 19, creo que se representa, no sé, centenares de veces, en varias versiones. Ha desaparecido. Ha desaparecido todo, pero es muy difícil de además, bueno, yo intento escucharla en internet y se hace duro. Sí. Todo lo que vemos ahora como muy ridículo en la ópera está ahí. Este lado de sentimientos muy exacerbados, así, con arias muy previsibles y... Está grabada por esto. Sí, varias veces, sí. Sí, eso es muy fácil. Hay una versión, además, filmada en internet entera. Ser con diseñador. Y la hija de Alevi, Bizet, se casó con la hija de Alevi. ¿Ah, sí? Sí, creo que sí. Georges Bizet se casó con la hija de Alevi. Entonces hay como un pequeño mundo de músicos orientalistas, por así decirlo. Sí, porque bueno, están los judíos por una parte, pero los gitanos por otra, que al final viene a ser lo mismo, ¿no? Los gitanos de Carmen son exactamente una visión de lo deseable, violento. Pero Carmen se ve que fue un fracaso, ¿no? Que él se quedó cuando se estrenó a Bizet. Sí, al principio. No sé, pero se suicidó. O... No, él murió varios años después en una representación de Carmen, exactamente, sí, Bizet. Pero creo que era que no funcionó, ¿no? Que no tuvo el éxito que tiene ahora, que es como un... No, pero ya en la época, porque por ejemplo, mucha gente vieron Carmen, pero claro, para la época era algo como salvaje. La música, el argumento... 20 veces. Exacto. 20 veces. ¿Perdón? ¿Quién? Nietzsche. Así, 20 veces. De hecho, en una carta dice, habla mucho de Yo también Carmen. siento cosas tan curiosas como Gran Vía. No, la de Offenbach, aquello que ya que se dice español, se dice de Fos español, Los cuentos de en un hombre de Bres español, se quitó de Steng de Fos español. ¿No? Todo esto, que era como le brigand. ¿No? Y Nietzsche dijo que era la espiritualité la plus profonde de sobre. Non mais Nietzsche, quand il voit Carmen, il dit Wagner, c'est nul. Sí, ahí con razón. Le gustaba mucho la zarzuela. Lo pone totalmente a Wagner. Por cierto, tú estuviste en otro día, ¿no? Espatarrant, sí. El Götterdämmerung, no? Sí. Espectacular, va ser d'emocionar. El Götterdämmerung, que va fer ja l'última òpera de la tetralogia, i tu vas anar, no? També, doncs? No, demà. Vas anar? No, a dilluns. Amb la Teorín? Sí. Amb l'Helene Teorín? No sé, és que no sé no ho sé. Perquè ell està espectacular. O sigui, però és de... És que t'emociona, eh? Tot l'últim acte concentrat, no? És un moment, una traca forta, però... Sí. També la vas veure, l'assaig. Més de 5 hores, no?
Sí, però vaja, passa bé. Passa bé. Bueno, i en dos normalment fan 3 parts. Sí, 40 i 30 minuts. Sí, el primer acte són 2 hores, a veure, són com... Però és que també l'últim acte és tan espectacular. Sí. Ja t'oblides de potser mitja hora que t'has avorrit amb algun tros d'aquells que sembla que no passa res, però... Sí, sempre hi ha moments avorrits, de fet, a Wagner. Però els moments avorrits de Wagner serveixen per disfrutar més del que ve després. Que sí, Aquesta és una baixada per, no? No, però la música sempre, encara les àrees així siguin una mica pesades, però la música sempre és... I sentint allò que li van preguntar a un especialista de cant de Wagner, que diu, què cal, quines característiques cal per cantar Wagner? Diu, sabata còmoda. Segurament, i coixí la cadira, també. Encara que sigui un liceu... Sí, a més en aquesta òpera hi ha una de les àrees més llargues que s'ha fet mai, que són com 6 minuts que està cantant la Brunhilde. No, l'últim dura quasi 20 minuts. L'àrea final. Jo diria molt més que de 6 minuts. Es veu que és del rècord Guinness, sí. L'última escena quan ell es llença el foc i això dura quasi 20 minuts, allò. Ella sola. Però ara és important. De fet, hi ha moltes òperes de Wagner que acaben així, amb una espècie de monòleg femení final. Bueno, el Tristany. Exacte, Isolda. Però... Ah, no, és un home, és el... Quan el Wotan al final de... què és? Les Valquíria? No, la introducció, no? Al final, potser la introducció del... Crec que és la introducció més rara del l'anell. Sí, al final de... Acaba també del foc. Lord Durand, això. El foc, exacte. El foc acaba fent també una àrea així, com ja diu, aquí comença el final dels déus, s'acaba de tot això, i també és una àrea també molt maca. Però també de mitja hora, o 20 minuts. No sé si és tan llarg, però sí, déu-n'hi do lo llarg que és. Sí, que van desapareixent tots i ell va cantant. Exacte. Y volviendo a Proust y la música, la relación, hay unos pasajes en la recherche en los cuales hace verdaderamente, sarcasmo de todos aquellos que oyen a Debussy, parce que, como dice algún veterano, c'est un super Wagner, c'est como si seguir a Wagner ya no fuera lo que chic, sino que lo chic ahora era Debussy. Ya un sarcasmo describe absolutamente durante páginas allí el aburrimiento mortal de todos aquellos que estaban, pero que decían, esto es lo más chic que había, ya era Debussy. Pero ellos no llegaron a conocerse, ¿no? O sí, o llegaron a... No sé, no creo. No sé. La verdad es que... no sé. O sea, la influencia que en su música, como hablan sobre todo en sobre todo los personajes snobs que estaban allí. C'est très pédéaste, dice la duquesa de Guermantes cuando quiere decir que algo es muy chic. C'est très pédéaste. C'est très pédéaste. Pédéaste, Melisande. Yo no sé, en Francia, eso no tengo idea, pero en la época de Proust o un poco, aquellos años, digamos, sin precisar, sí había el entusiasmo por la música wagneriana en general y hubo pero comparativamente después me imagino que hubo una reacción porque era alemán y hubo es decir, cuando yo vivía en Francia después de la guerra, Wagner desapareció absolutamente quedó borrado completamente, ¿no? En cambio aquí no. La burguesía al contrario. La burguesía completamente confabulada con el franquismo. No, Carlaneta, però venia d'abans. No, venia d'abans. Tota l'Eixample està ple de Wagner. Que era la les porteries, Wagner i és per tot.
Es que esa sociedad no es una sociedad prustiana en absoluto, pero es muy wagneriana. Sí, por eso que es una cosa que siempre, de toda mi adolescencia y Wagner, París, nada, cero, no se hablaba de... Bueno, algunos, si tenía un amigo, el Frédéric Gosselin, que fue editor de la página literaria de Le Monde, era wagneriano, pero clandestinamente wagneriano. Yo lo disimulaba diciendo que le gustaba Bartók o Stravinsky, pero Barenboim hizo mucho por la recuperación de Wagner. Hombre, sobre todo en Israel. De hecho, ha conseguido interpretar, dirigir Wagner en Israel. Por primera vez. Y claro, es judío. Entonces, claro, no tiene complejos. No, claro. Perfecte, ho faci ell. Es judío y dirige, no solo judío, sino además es un judío que tiene la orquesta esta que tiene la sede en Sevilla. Ah, solo esta és Divan Orquestra. ¿De qué está esto de los israelíes y los palestinos? Y además me imagino que wagneriana era más... La sociedad catalana era más wagneriana que en Madrid, me imagino, antes de la guerra. Antes de la guerra, sí. Antes de la guerra, donde Wagner tenía era aquí, en Madrid, bueno, después, por estas concubinancias. No, pero desde el principio aquí se tuvo mucho aprecio a Wagner. Eso se tradujo aquí los textos muy temprano. Muy temprano. Exacte. I algunes estrenes feien Beirut, Barcelona. Primer es feien a Beirut i després... Això ho deia amb algunes. El mandat tot era en català. Es deia pena. És un joc de paraules, són traduccions de pena, perquè són de pena. Però estan totes, i a més estan adaptades a la partitura d'Esparta. I fins jo encara vaig veure això, i vosaltres segurament també, els cors, abans al Liceu els cors cantaven en català. Clar, eren uns cors, a l'època del, com se deia, aquell senyor del Liceu, que era el director, antes el Liceu era una cosa molt casolana, i llavors doncs Pàmies, i clar, el cor era molt dolentet i molt arreplegat, i si a més no els hi pagaven, i si a més els hi fessin aprendre l'alemany, els grans papers, el català, evidentment, però després venien els cors i se deien, no sé què, els déus, total, Doncs ara és curiós, perquè ara no tradueixen ni el títol, ho venen com a Götterdämmerung, o sigui, i es entre parèntesis la traducció. És curiós, sí. Das Gold, no? O sigui, tot amb, no sé, sota l'altre extrem, no? Ara que faran aquesta, no sé si m'has a veure tu, a Written on Skin, que està el George Benjamin. Doncs igual, ho posen en anglès, entre parèntesis la traducció. Sí, jo recordo també que per The Turn of the Screw de Britain també l'havien deixat tal qual. No sé per què. Ara està la moda per els títols de l'òpera. Sí, suposo per ser com més fidels i donant per suposat que la gent ja sap més anglès. Sí, últimament s'ha posat de moda. Les pel·lícules van ser les primeres que van començar per imatge a mantenir el títol en anglès perquè així tenien un... Sí, així que era més internacional, no? Home, això sí era difícil de traduir, per exemple, a França sí que ho feien, deixaven en anglès per dir, mira... Ningú sap què collons vol dir Blade Runner. Però bueno, deixen Blade Runner... Exacte. I tornant a Proust, tu coneixes bé la literatura francesa o perquè vius aquí, viatges molt, la tens una mica... Sempre he tingut un contacte. La pregunta és, influeix molt Proust avui dia amb els escriptors
d'ara, francesos. Sí, això sí, molt. Sí? Sí. No necessàriament directament, No, però sí ja, sempre és un referent, tothom l'ha llegit, i cada 2x3 fan un dossier en alguna revista literària i criden a tots els autors del moment dient quin és el seu personatge preferit de Proust, per què, quan ha llegit per primera vegada la Corsaire, i aquestes coses. Sí, és molt viu, molt present. L'altre dia vam anar a parlar amb la directora de l'Institut Francès per mirar de fer alguna col·laboració amb ells i ens va sorprendre molt perquè ens va deixar anar així que ella Proust no se l'havia llegit i tal, no? I no tenia intenció de fer-ho, no? No ho sabia. És que molta gent diu, no, jo Proust d'aquí uns anys sí que m'hi posaré. No, però ella no. No, però això ho hauries pogut fer amb quasi tota la literatura, crec. Demanar-li, per exemple, i això... Sí. Però dius, home, no sé com havien canviat totes les coses, no? Perquè abans ni que sigui almenys ho dissimulaven o alguna cosa, però deixar-ho anar així directament, no sé. Com si fos un autor ja prescindible. El que passa és que ella és de formació burocràtica, la seva feina. No funcionarà en aquest procés. Sí. Ministeri d'Assumptes Exteriors i estan allà, un funcionari que no necessàriament... El que passa és que no ho hauria de dir, però... Suposa que alguna afinitat cultural has de tenir, no? No, ens va sorprendre perquè era... Ja m'imagino a la societat dels amics. I després va estar molt receptiva, va dir que no, que cantada, que si això té... Vull dir que feia la seva feina, no? Estava molt bé, no? Sí. Però no, Proust encara és molt important, el francès, sí. El que no tenim, per exemple, és que no el podem traduir al francès, i aleshores això fa que no pugui tindre una actualitat, saps, a nivell de publicació, però seria maco això de... És bona. Perquè, clar, aquí a Espanya, per exemple... Has traduït el Quixot, aquí a Espanya? Sí. Ah, sí. El Trapiello. Quantes traduccions hi ha en castellà de Proust, ara? En castellà... 3 o 4, no? Bueno, i les més actuals són la del Carlos Manzano i el Gerardo Ormiño, que mira, just acaba de treure també aquesta traducció de Sobre la lectura, que està molt bé, de l'Armiño, que és el que ha traduït tot. Bueno, les dues estan senceres, el castellà. Algú s'ha llegit el Manzano, la traducció de Carlos Manzano? Jo m'he llegit trossos, sí. I? Em va semblar bé, Diuen que és molt... però tampoc me'l vaig llegir en plan així professional, vull dir, em va semblar correcte, ja havia llegit la d'Aliança i també ja l'havia llegit en francès, i sí que algunes coses no... Però bueno, tampoc soc un gran especialista en aquesta matèria de traduccions. Sí que algunes... No li pregunto el... No? Jo quan fa anys tenia i soc traductor del francès i fa molts anys tenia la il·lusió que el dia que em jubilés jo li deia moltes vegades que havies de traduir i em vaig jubilar a l'any de 2010 i ja estaven en marxa les traduccions més i em van dir que... Sí, però jo vaig parlar amb tu, però com és que no ho tradueixes, això? 203. Hi ha 203. Ara estic molt... En aquell moment em vaig disgustar. Ara estic molt feliç i molt content. Però jo quan vaig parlar amb tu no m'ho vas dir, això, perquè jo t'ho vaig preguntar, com és que no ho tradueixes? Em vas dir, és que cal una editorial potent que ho financi, i això no ho faran. Vam dir, ha de ser algú que li agradi i ho faci perquè li agradi. I clar, jo vaig pensar, bueno, doncs a mi m'agrada, doncs m'hi poso. Encara que no sàpiga que no guanyaré la vida amb això. Però ara em sembla una condemna infernal. Home, no li diguis això. No, la veritat que és divertit, Passa que el problema és... No, però el que es podia fer és una edició de les cartes. Una selecció de cartes. Sí, una selecció, hi ha diverses seleccions en francès. Sí, en francès hi ha moltes. Ara hi ha una en alemany que el traductor ha estat Jürgen Ritter, que és un catedràtic de literatura alemana a França, a París, que viu a París des de fa... i també traductor a l'alemany del francès.
I ara ha traduït 1.300 cartes, 10 anys, clar, perquè ell és universitari, aleshores ha fet tot amb notes, índexs, històries, comentaris, així d'allà per cada carta, qui és qui, tot. I s'ha tirat d'allà 10 anys, ha dit que era un món impressionant, les cartes de Proust, que hi havia el Proust de La Recherche du temps perdu, i després hi ha el Proust de les cartes, que és... Però decep una mica, no? El Proust de les cartes, perquè el veus tan... sempre intentant encamalar-se a tothom, no? El veus tan interessant... Això et decepciona? No, però clar, després de veure la prosa, la seva vessant més creativa, doncs el veure com a persona que es relaciona amb la gent, que li comença doncs a... El Philip Kolb, l'editor de les cartes, jo el vaig conèixer, perquè vaig trobar un dia una carta del Proust amb una llibreria de vella Ginebra, que la tenien allà, i me la vaig comprar per res, no sabia el que era, me la van donar. Però no, estava molt petimetre, i era una carta al Renaldo Hahn, de joventut. Bueno, li vaig enviar al Philip Kolb, de seguida vam dir, porti'm la carta, no sé què, va venir a París, i llavors em va dir una cosa que ell va publicar, a més de fer la publicació a l'editorial francesa, Plom. Plom, sí, 10-12 volums. Sí, 23 volums. Però ell ha fet una selecció, en 4 volums, ja va fer una selecció. I ell defensava que, en la conversa, va defensar, va dir, això de fer una biografia de Proust, diu, no s'ha de fer una biografia. Ja està feta, i són les cartes. Llegeixen les cartes i si millor no tocar ni... Si volen fer-ho, llavors ell, en el fons, el que venia a dir és que la biografia l'havia fet ell, amb la selecció que havia fet. Havia fet una selecció i era la biografia. No, és que ell ha dedicat la seva vida a aquesta correspondència de Proust. Són anys i anys i anys de feina per editar aquestes cartes, comprendre. I encara vaig llegir un article no fa gaire, un any així, que encara hi havia 2 personatges que sortien a les cartes, 2 o 3, que no s'havien identificat i que no sabien qui era. Només 3. Bueno, dic... No, hi ha aquell japonès que ha fet un índex, no? Un índex, hi ha un llibre enorme, que és com un diccionari de no sé quantes pàgines, que és un japonès i tu vols saber què deia Proust de fulano de tal, el que sigui, agafes aquest diccionari i busques el nom d'aquest senyor i llavors surten totes les cartes on surt el nom d'aquest... Hauríem de mirar el Rossinyol, si surt algun lloc. Jo tenia curiositat, per exemple, que si el Proust havia dit alguna del Peggy. Vaig agafar el diccionari aquest, vaig mirar Peggy, et surt a 3 cartes. Mira les 3 cartes, i vaig veure, i diu, ja t'has retratat. Ja sé el que pensa del Peggy. Què deia, en essència? No, el Peggy... El Proust, el Peggy, no... Clar, home, és que n'hi ha 2 coses més opostes que el Peggy i Proust. No, però feia el Peggy, feia aquell, com se deia, el que és el literari. No, sí, la revue... Le Cahier, no sé si... Le Cahier. No sé, no recordo un... Bueno, a més entre Sartre i Combray eren més o menys veïns. Si vens de Combray, Soi-disant Combray, cuando vas llegando, ves la catedral, el mismo paisaje, compartían el mismo paisaje. Sí, eso es verdad. Exactamente el mismo. O sea, la infancia esa de Proust en Combray y la visión de Peggy es la misma. Sí. Un paisaje estremecedor. Lo que pasa es que interpretada diferente. Pero vamos, yo no sabía ni que le mencionaran, ni siquiera. No, jo no vaig, per curiositat vaig trobar. Estaria bé mirar-lo del Rossinyol, si també en algun moment parla... Sí, això que va dir si el va conèixer, perquè un diu que l'altre... Sí, bueno, que era amic del Léon Daudet, no? I aleshores i del pare... Santiago Rossinyol era amic del... És que es va veure, i abans que parlàvem del Debussy, es veu que el Rossinyol sí que el va conèixer, el Debussy, perquè van anar
Us ho vaig passar per WhatsApp, Sí, ho vau veure. sí, Es veu que van anar el Léon Daudet i el Rossinyol a veure el Debussy després d'un espectacle que li havia anat malament i van anar a consolar. I el Rossinyol era el personatge així català, intel·lectual de l'època que es va codejar amb tota aquesta gent, però no acabem de trobar realment cap vincle directe amb el Proust. Ja es devien trobar algun Perquè els primers sabor. comentaris de l'obra de Proust aquí, quan són? Són bastant immediats, vull dir, ràpidament, a través de l'Ateneu Barcelonès, que l'altre dia vam fer la sessió, doncs es va, que era una societat totalment francòfila, i aleshores doncs es va rebre, de seguida es va llegir, es va... Segons el pla, diu que es reunien en un cafè francès de París, es deia Café Weber, i que ja es trobaven amb el grup del Daudet i el Rossinyol. El Rossinyol i el Daudet s'havien conegut en una clínica de desintoxicació, perquè és el que eren... Aquí, això? El Rossinyol i el Daudet, el Léon Daudet, es van conèixer en una clínica propera a París, perquè es veu que eren addictes a la morfina, o en aquella època es drogaven amb morfina. I es van conèixer allà. Llavors allà van fer amistat i es trobaven, segons el pla, perquè el pla també ja sabeu que a vegades fabula una mica, però es trobaven en un bar, en un cafè de París, que es diu Café Weber. I que eren un grup que... Sí, jo curiosament tinc un llibret que hi ha una dedicatòria del Rossinyol en el Daudet, en el Léon Daudet. Que ara ha sortit, saps aquest llibre que ha sortit de l'Enigma Arquimbau? Qui en parla d'aquest llibre? És curiós perquè és un llibre de l'any 3 i el Rossinyol sempre feia broma. Mira, si ho mira. Què és? Diu el Léon Daudet... Un estimat amic, en Léon Daudet, obra... Anticasserol. Anticasserol. Aquí en aquell llibre en parla d'aquest opuscle. És això. Bueno, és que el Rossinyol, segons tinc entès, era un socialite que es ficava a tot Sí, arreu. jo pensava que havia sigut a través de l'Alfons Daudet, que van a través també del tema occità, saps? De l'època del Felip i l'Alfons Daudet, que bueno, era de Provença, vull dir que a través d'això s'havien... El Daudet deia que el Rossinyol li recordava el seu pare, inclús físicament. Per això, és que era més de generació, més de generació. Ostres. Sí, que amistat amb el Daudet sembla que sí que en tenia. Sí, home, això és una prova. No sé si devia ser del Daudet o no li va arribar... El Xavier Pall... La recepció de Proust aquí no va ser diferent de la... Són molt misteriós. El vaig trobar en una llibreria de vell i no sabia ni que hi hagués la... A mi m'ha passat una cosa molt rara. El dia en què va morir Michel Tournier, encara no sabia que s'havia mort. Estava en un poble de l'est de França on hi havia una... No era ni una llibreria de vell, era un lloc molt... on hi havia de tot, d'aquests de segona mà, i tenien prestatgeries amb llibres. I vaig allà que tenen molts llibres de Michel Tournier, l'edició de Gallimard, aquesta màquina primera i tot, i de canvi, els compro. I tots eren signats, dedicats per ell. I el dia següent amb el diari s'havia mort. Dic, hòstia, l'he matat jo per alguna coincidència que estigués lligat d'una forma estranya en la seva vida, no? I sí, això, coincidència de trobar-me els llibres. Sí, en dedicatòria. En dedicatòria, sí. Sí, em va fer gràcia trobar-lo en aquell llibre que ha fet el Guillemont. Sí, l'Enigma Arquimbau. Fa mal això, bé. Estàs afegint noms a la llista? Sí, es fem una mena d'acte normalment, però bueno, avui és diferent per les novetats que surten i... Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Doncs, volia comentar-vos que ahir em vaig reunir amb